Hola, hola, hola. Bienvenido. Espero que estés muy, muy bien. Vamos a ver una serie de videos acerca de Kotlin DSL o Kotlin DSL. Vamos a hablar qué es Kotlin DSL, en qué consiste, por qué es importante, qué tipos de DSL existen, qué capacidades nos da Kotlin para poder crear un DSL. Vamos a ver varios ejemplos acerca de esto, así que va a ser una serie de videos para que aprendas a profundidad sobre Kotlin DSL. ¿Ok? Hoy vamos a empezar sobre una parte teórica en qué consiste, qué es, los tipos y las capacidades que nos brinda Kotlin y luego vemos muchos y varios ejemplos. ¿Listo? Así que empecemos aquí con la presentación. Recuerda seguirme por las redes sociales, por mi Twitter JG Gómez T. Y pues ya me conoces un poco, de todos modos aquí están mis datos. Recuerda JG Gómez T, comparto muchas cosas profesionales, eventos, artículos acerca de Kotlin, acerca de Android, acerca de Google Cloud, acerca de Firebase y en general de tecnología. Así que te invito a que me sigas en las redes sociales. Bueno, vamos a ver con los fundamentos acerca del DSL. Primero, si eres nuevo en Kotlin, pues te voy a dar un breve resumen acerca de este fabuloso lenguaje. Kotlin es open source desde el 2012. Es un lenguaje que está disponible, abierto y que nació porque una empresa llamada JetBrains, que crea diferentes entornos de desarrollo, pues vio que podría crear una mejora, un lenguaje mucho más moderno, más dinámico que un lenguaje como Java. Entonces se dio la tarea de poder tomar como lo mejor, las mejores prácticas, lo mejor de cada lenguaje, es mi opinión, y lo unió y lo creó como en Kotlin. Así que Kotlin es un lenguaje moderno, es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje tipado, es un lenguaje muy conciso, muy fluido, en el cual para hacer algo no necesitas crear muchas líneas de código y que también es muy fluido, o sea, es fácil como de entender como si estuvieras leyendo. Esto evita muchos errores, mucho boilerplate que puede generar errores. Kotlin eh, también soporta lo que es no-null labels y es uno de los errores más típicos en Java. En Java, creo que el error número uno es el null pointer exception. Así que esto lo mejora porque puedes controlar los datos nulos. Es más fácil de leer. También tiene temas de programación funcional, como los lambdas, funciones de alto orden, que voy a hacer algunos ejemplos de esto porque estas capacidades nos sirven para crear DCLs en Kotlin. Es inmutable y además pues tiene compatibilidad e interoperabilidad con las librerías de Java. Así que si usas Java, puedes usar librerías JAR y todas estas cosas creadas en Java, las puedes usar desde Kotlin. Kotlin dicen a veces como una desventaja su experiencia, o sea que ya muy poco tiempo a comparación de otros lenguajes, pero creo que difiero de eso porque JetBrains es una empresa que viene desarrollando estos IDEs, o sea, está empapado acerca acerca de los lenguajes de programación porque crea entornos de desarrollo, o sea, que sabe muy bien muchas cosas de los compiladores y demás. Entonces, puede que el lenguaje sea nuevo y eso que no es mucho porque en verdad empezó a desarrollarse como el del 2008-2009, pero la empresa como tal lleva mucho más tiempo. Así que brinda una muy buena, un buen respaldo. ¿Listo? Además, Kotlin se ha vuelto muy de moda porque las aplicaciones Android ya se desarrollan en Kotlin. O sea, ahorita pensar en un desarrollo en Android en Java creo que no es viable. Se puede, pero Kotlin está dominando el mercado en eso. Además, porque Google lo aprobó, lo tomó y
anunció como Kotlin el lenguaje número uno para desarrollar aplicaciones móviles. Entonces todo el mundo lo ve como Kotlin para desarrollar, pero también Kotlin sirve para desarrollar microservicios, servicios, a desarrollar backends, desarrollar hasta páginas web estáticas, sirve para crear, ahora con Kotlin multiplataforma, poder tener código que corra en desktop, que código que corra en JavaScript o con JavaScript, o tener código que corra en iOS o en Android. Entonces, Kotlin está tomando cada vez mucho más mercado y lo interesante es que los desarrolladores que pues toman Kotlin como un lenguaje para desarrollar sus aplicaciones o backend, lo que sea, se enamoran. Se enamoran mucho de Kotlin y se quedan en Kotlin. ¿Qué es un Domain Specific Language? Un Domain Specific Language es un lenguaje de computación, de computador, especializado a un dominio de aplicación. Es un lenguaje que está especializado para un dominio de aplicación. Eso es lo que es un Domain Specific Language. Entonces, ejemplo, HTML. HTML no es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje que nos permite poder, a partir de etiquetas, crear páginas web. Este lenguaje o sintaxis de HTML nos permite crear solo páginas web. Y para eso fue creado. Que luego transformaron para hacer otra cosa, pero en verdad creó para eso, o sea, es un DSL. O si hablamos SQL, SQL es un lenguaje para hacer consultas a bases de datos relacionales. Así que con SQL no puedes hacer una aplicación web, ejemplo, o no puedes hacer una aplicación móvil, porque está enfocado y su dominio es el hacer consultas a base de datos relacionales. Así como R también, que eso es un lenguaje más para estadísticos, ¿sí? Y otras cosas más de ciencia de datos. Entonces, miren que estos son lenguajes tan específicos para un dominio. Eso es lo que es un DSL. Fácil. ¿Qué es lo que no es un DSL? O sea, como el contraste a eso. Es un lenguaje de propósito general. Y el propósito general es un lenguaje como Java, como Kotlin, como Python u otro lenguaje, JavaScript, en el cual no es específico para desarrollar plataformas para la banca o para hacer consultas a una base de datos no SQL o, o solo hacer aplicaciones móviles. No, son lenguajes que son de propósito general. Puedes hacer cualquier software de cualquier industria, o sea, banca, gobierno, retail, o sea, todas las industrias de educación, pero además también puedes hacer aplicaciones para desktop, aplicaciones para web, aplicaciones para móviles, así que es un lenguaje de propósito general, puedes hacer lo que desees, en cambio, con un Domain Specific Language es solo algo muy específico. Ejemplo, ¿existe un Booking Query Language? No sé si existe un lenguaje como estos, pero es posible crear. Y es un lenguaje que está enfocado en sola parte de Booking y es un ejemplo de un DCL. Los DCLs tienen dos tipos. Puedes encontrarlos de dos tipos. Uno es external y otro es internal. El external es un DCL que está implementado basado en un interpretador o compilador, o sea, usa un interpretador o un compilador. Entonces, ejemplo, LaTeX. LaTeX es un proyecto en el cual si tú deseas crear un artículo científico, el cual tiene fórmulas, tiene operaciones matemáticas, a veces es complejo hacerlo en un Word o en un documento de Google, un documento en la nube, es difícil hacerlo. Entonces, además, en un artículo científico necesitas crear referencias u otras cosas, también se vuelve algo complicado en las herramientas normales que usamos. LaTeX está dedicado a eso, es un lenguaje, un Domain Specific Language, en el cual con una sintaxis tú colocas tu texto y además palabras reservadas y demás, y con ello LaTeX crea un documento en PDF o en Doc que transforma este código A, que es su sintaxis, sus palabras reservadas, a un output, que es en este caso un documento bien formateado, con sus fórmulas adecuadas, con las operaciones matemáticas bien hechas. Entonces, pero este látex
es un DCL porque sirve solo para eso, pero es external porque usa un compilador e interpretador. Y esto es mucho más complejo. O sea, usa pasos como un analizador sintáctico, lexicográfico, genera código intermedio, lo puede optimizar. O sea, hay diferentes pasos. Es como tenemos un compilador. Pero la ventaja es que puedes definir tus reglas mucho más amplias, más a tu necesidad, a tu gusto, y la desventaja es que es más complejo de mantener, de crear. Un DCL internal o interno es implementado dentro de un lenguaje. Así que cuando quieres crear una librería, quieres crear como un wrapper que mejore otra librería porque es muy compleja de usar, o quieres crear un lenguaje para que otros desarrolladores puedan usar alguna librería, alguna característica de tu aplicación, puedes hacer dentro de un lenguaje. Y a eso se le llama un DCL interno. ¿Cuál es la ventaja? Es muy sencillo de hacer. Puedes hacer diferentes DCLs dependiendo de tu contexto, depende de lo que necesites. Y la desventaja es que como está dentro de un lenguaje, pues te limitas a lo que el lenguaje te pueda ofrecer. Sin embargo, es muy útil para crear librerías y últimamente Kotlin lo hace muy visible en diferentes librerías para Android o librerías para backend, en el cual son librerías muy simples de usar. Ejemplo, tú quieres crear un lenguaje para volar un avión. Entonces puedes ver aquí, mano derecha, una función en Kotlin, el cual creaste un DCL que dice volar. Y dice después, este avión gire a la derecha, gire a la izquierda, acelere, frene. Detrás de eso, pues puede hacer comandos que eleve un avión, un dron o algo así. Pero mira que usarlo desde un lenguaje de programación, otro programador lo ve muy sencillo, lo hace muy sencillo, que de pronto yo tengo que crear un objeto de una clase y llamar el método y demás. De esta forma lo hace mucho más simple. Y por eso el DCL en Kotlin es una gran característica que está siendo usada en crear librerías, wrappers o demás. Hay dos atributos como importantes cuando diseñas un DSL. Primero es el contexto y luego el fluency o la fluidez. Entonces, en el contexto es importante porque elimina el ruido. Además, da la habilidad de continuar una conversación. Un contexto, con pocas palabras, puede ser muy expresivo. Y un TCL es importante que lleve el contexto. ¿A qué se refiere en sí este contexto? Ya te di como unas ventajas de tener un contexto. Pero un contexto es que esa librería haga solo una cosa. O que si la librería es de elevar, sobre aviones, pues haga todo con respecto a los aviones. O sea, que no sea algo que es para manejar una bicicleta, no, porque el contexto no es ese. Entonces, tu librería tiene que tener un contexto bien determinado y que ese sea el scope, el alcance y no salga de ese contexto. Y lo otro es fluency o lo que es la fluidez. Y la fluidez es que sea fácil de leer. El DSL tiene que ser fácil de leer. Es como leer un libro, que no se sienta que es código. Así como te mostré anteriormente el ejemplo del avión, pues es fácil de leer, fácil de entender. Y si cualquier otro desarrollador ve el código, pues puede saber qué está haciendo. O sea, es muy fluido. ¿Listo? Así que algunos de los ejemplos que vemos en Kotlin como DSL es librerías como Ktor. Ktor es una librería para backend en el cual te permite poder crear aplicaciones web estáticas o microservicios o servicios y pues tiene diferentes componentes que te permiten de una forma sencilla poder crear esto. Ejemplo, uno es el routing. Entonces miren que aquí de una forma fácil podemos decir routing cuando es get, cuando es post, ejemplo. Entonces, esto es muy fácil de leer que yo tener que crear una clase y después de crear el método get y demás, es más fácil esto de leer. También tenemos una librería que es como de pruebas y la librería de pruebas esta se llama Spec Framework. Y en el Spec Framework, mira, es una forma sencilla de poder escribir, de poder especificar
una prueba unitaria. En este caso dice describe, adicionando un ítem, y before each test, o sea, antes de cada prueba, pues va a ser esto que está aquí. Después ejecuta, como te dice, debería contener este ítem o debería tener un tamaño mayor a 0. Mira que es más fácil de leer, mucho más comprensivo que de pronto crear anotaciones o alguna otra cosa. También vemos otro ejemplo de una librería llamada Mockey. Mockey es una librería para moquear y también tiene un DCL que, mire, muy simple, every, para cada carro, por favor, retorne esto. Entonces, esto permite la legibilidad y el uso más fácil de las librerías. O ejemplo, otra librería que nos permite crear queries, ejemplo, a una base de datos SQL. Entonces, mucho más de decir select, seleccióneme estos campos y donde el ID sea igual a Andrew o el name sea igual a Sergi y Sergi y el ID sea igual a Sergi y además la ciudad sea esa ciudad, ese ID. Entonces miren que es como si yo estuviera esperando el SQL de alguna forma en un lenguaje de programación y pues no algo más complejo, es mucho más fácil de leer, o sea, lo vas leyendo como si estuvieras leyendo un libro. Asimismo, para actualizar o para insertar es mucho más simple que yo diga user. Voy a insertar usuario que acaba de declarar y voy a asignarle el nombre y la ciudad y listo, ya estoy insertando un dato. Así que Kotlin nos ofrece unas capacidades para poder crear un DCL. Hasta aquí llega este primer video. En el próximo video te voy a mostrar qué capacidades nos brinda Kotlin con ejemplos para que veas el potencial de Kotlin para crear DCLs internos. Así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.